cero, estas transacciones estarán sujetas siempre que haya una vinculación. ¿Qué es vinculación? Hablamos usualmente de vinculación accionaria, pero la norma en el artículo 762C lo establece como administración, control o capital. Entonces es importante verificar si existe vinculación, si hay una transacción para el periodo que se está realizando y si encaja en lo que establece la norma a través del artículo 762D y 762E. Ahora, si estamos sujetos a las obligaciones de precios de transferencia, el cumplimiento del principio de libre competencia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, muy brevemente, primero en la declaración de rentas, presentar en las casillas de operaciones con partes relacionadas. Posteriormente, y ahorita estamos en el, digamos, en el momento clave para esta presentación, el informe de precios de transferencia, que es a los 6 meses finalizado el periodo fiscal, ahorita 30 de junio para los contribuyentes con periodo regular. Y aquí la multa es muy importante porque es el 1% del monto total de operaciones con partes relacionadas y puede llegar hasta 1 millón de balboas. Entonces es importante tener en cuenta que la presentación del informe no es muy compleja. Estamos hablando de un documento que se presenta a través del sistema ITAX y que la multa sí puede ser muy elevada. Entonces hay que considerar el costo-beneficio de esta obligación. Y dentro de los plazos establecidos por ley tenemos también el reporte país por país o la notificación del reporte país por país, dependiendo si hablamos de una entidad casa matriz del grupo o si hablamos de una entidad perteneciente al grupo multinacional. El riesgo puede ir para la entidad que presenta el reporte o que es una casa matriz del grupo desde 100.000 y adicionándole 5.000 diarios hasta el día que se subsane el incumplimiento. Si hay errores, pero se presentó la documentación, 25.000. Y si hay una alteración intencional que deberá ser comprobada por la administración, 500.000. Ahora, también hay otras obligaciones que no están con un plazo establecido en la norma, pero también son igual de importantes, que es el estudio de precios de transferencia, que se prepara de manera anual, y es el sustento al informe de precios de transferencia que se presenta a los 6 meses finalizado el periodo fiscal, que tiene una multa que va de 1.000 a 5.000 y hasta posibilidad de cierre del establecimiento si hay reincidencia. El archivo maestro o documentación del grupo empresarial, que también se debe preparar de manera anual y se debe tener a disposición de la administración, al igual que el estudio, en caso de solicitud. Para el estudio hay 45 días hábiles desde el momento que la administración solicita la documentación para su presentación. Para el archivo maestro no hay un plazo establecido, o sea que es importante tener la disponibilidad de la administración tributaria. Y bueno, lo que les comentábamos de la notificación del reporte país por país, que realmente lo hacen las entidades pertenecientes a un grupo multinacional que superen su totalidad de ingresos de 750 millones de euros y solo se realiza una vez, a menos que haya cambios en la jurisdicción de la casa matriz o en el periodo fiscal. Ahora pasamos a ver un poquito ya del tema que vamos a ver hoy, que son las directrices de precios de transferencia. Muchísimas gracias, Frida, por esta breve introducción. A los que nos acompañan, sabemos que ahorita faltan pocos días para el vencimiento del informe de precios de transferencia. El puede ser bastante elevado, tenemos distintos pronunciamientos del Tribunal Administrativo Tributario de la Corte de Suprema Justicia, donde se ratifican esos incumplimientos por parte de la gente. El día de hoy aceptamos la invitación del Comité de Legislación de Impuestos Anchantes para conversar las directrices de precios de transferencia 2022, que es parte de los trabajos de la acción 8, 9 y 10 de los OCDE, que buscan que los precios de transferencia estén en sintonía con la creación de valor. Como vemos aquí en esta lámina, en Panamá, las directrices de precio de transferencia de los OCDE son referencia técnica y, por lo tanto, mientras estas nuevas directrices, así como las de 2017, sean congruentes para los efectos y el análisis de precio de transferencia, los contribuyentes y la administración tributaria deben tomar estas guías para evaluar las operaciones con partes relacionadas. Antes de hablar de las directrices, nosotros debemos tener en cuenta cómo ha cambiado lo que estipula el Código Fiscal a través de su artículo 7 seguido del análisis de comparabilidad y lo que estipula las directrices de precio de transferencia 2022 y recientemente modificada por las recientes del 2017.
Como ustedes sabrán, muchos de ustedes sabrán, los precios de transferencia se basa en la comparación, comparar el margen o precio de una operación de un sujeto vinculado con el margen o precio de un sujeto independiente. Esto, en teoría, suena sencillo, sin embargo, en la práctica te lleva una serie de factores que debes tomar en cuenta para seleccionar el método. Los métodos no se seleccionan de una manera arbitraria, sino debe tener una metodología para llegar a un resultado y verificar si ese resultado es de plena competencia. Ya en un punto muy preciso con respecto a las directrices de 2017-2022, las directrices dentro de los trabajos de la acción 8, 9 y 10 del OCDE incorporaron lo que es la delimitación real de la transacción. Existe una guía de paso para seleccionar los métodos, y el desconocimiento o la omisión de esos pasos pudiese llevar a la administración tributaria a desconocer las operaciones. Eso, en palabras sencillas, lo que significa es un aumento a la renta gravable. Vemos que dentro de la delimitación precisa de la transacción, las directrices de la OCDE 2017 y 2022 señalan que si se comienza, para los que son abogados, por los términos contractuales de la operación, pero ven si esos términos son reales. Para ver cómo se asumen los riesgos de las partes. Debemos tener presente que en Panamá existe el artículo 762G, que es el tratamiento específico a los servicios entre partes relacionadas, donde inclusive, como hemos dicho en este foro y en foros anteriores, la administración tributaria hizo una liquidación adicional a una empresa farmacéutica, y el Tribunal Administrativo Tributario rectifica ese alcance, creando un riesgo importante para toda la recepción o el aprovechamiento de servicios entre partes relacionadas de los grupos. Otro aspecto importante, como sabemos, el decreto ejecutivo 390, que estuvo más o menos en octubre del 2016, Panamá se incorporó como marco inclusivo del proyecto de los OCDE en ese mismo octubre. Toma varios elementos que venían en sintonía con respecto a las acciones 8, 9 y 10. Vemos lo que es el análisis operacional separado y agrupado. Entonces, las directrices dicen que en teoría los precios de transferencia, el análisis debe ser operación por operación. Sin embargo, cuando existe una cuantía grande de operaciones que se hace imposible agrupar, realizar de manera separada, se deben agrupar. Un tema muy importante que vemos ahorita con el cumplimiento del informe de precio de transferencia próximo a vencer es el uso de información de varios periodos. Las directrices y tanto la legislación local señala que se puede utilizar información de varios periodos. Sabemos lo que estamos en temas de cumplimiento, sabemos que el 2020 fue bastante regular. Entonces, ¿qué información vamos a utilizar para el promedio del ejercicio 2021? Es un tema de que deben tomar en cuenta. Cosas que hemos visto también que se señalan en las directrices 2022. Si bien es cierto, los ajustes de comparabilidad pueden afectarse, hay que estar consciente que deben documentarse y deben tener una racionalidad a la hora de aplicarlos. El concepto de lo que estamos hablando y que es una operación comparable, sabemos que las operaciones comparables son aquellas que realizan transacciones independientes. En el contexto local, sabemos que la legislación dice que primero tendrá que buscarse información de comparables externas en el comparable, en el mercado local, antes de acudir a comparables internacionales. Es interesante que en uno de los fallos del TAL se señala que se utilizó la información de una empresa del mercado energético, del mercado panameño, para la discusión de las comparables. Y bueno, el tema de las búsquedas de operaciones comparables, lo que busca es realmente crear un rango de valores o de márgenes y precios de mercado para compararlos con la operación analizada. En el caso que no se esté dentro de ese rango de valores, bueno, se crea una contingencia en materia de precio. Ahora, con respecto a los métodos que conversábamos ahorita, Frida y yo con Juan antes de comenzar, sabemos que Panamá tiene los métodos de precio de transferencia internacionales, eso lo sabemos todos nosotros. Sin embargo, con las directrices 2020-2022, con la incorporación del método de partición de utilidades, existe bastante diferencia con respecto a la legislación panameña. Entonces, eso es un punto que deben tomar en cuenta. Otro aspecto que ya viene
corriendo desde hace mucho tiempo en Panamá es que Panamá no existe una regla del mejor método. Panamá tiene una regla de jerarquía de métodos. Primero el método precio controlado, que es el único método que evalúa precio de una operación entre una parte relacionada y una independiente. Después el método de reventa o costo adicional, que el precio de reventa es cuando se compra una vinculada y se vende una independiente. Se evalúa el margen bruto y el costo adicional, que se compara el costo adicional de una operación vinculada con una independiente para después pasar a los métodos basados en utilidades, que Frida habla de partición, hablará sobre las modificaciones del método de partición utilidad y incorporar las directrices 2022 y el método margen neto transaccional, que es el que más se utiliza. Entonces, de resumen, para hablar sobre ahora cuáles son los cambios, debemos tener en cuenta que de todo lo que vamos a hablar hoy, debemos revisar tanto el análisis de comparabilidad como los métodos para ir a las especificaciones que se incorporaron en las directrices. Las preguntas se van a hacer al final, así que por favor procedan. Ahora, yo quisiera, ustedes, vamos muy bien con el tiempo, yo quisiera con ustedes hablar por qué las transacciones financieras. Nosotros debemos recordar con la acción 8, 9 y 10 que busca los precios de transferencia con la creación de valor. Existe una acción que se llama la acción 4, que es los temas de transacciones financieras, que también tiene que ver con un capítulo con las operaciones con partes relacionadas. Nosotros sabemos que Panamá es un centro financiero y existen muchas operaciones financieras entre partes relacionadas, y esto que no estaba señalado o desarrollado en el Código Fiscal ni en el Decreto 390, tiene cierta incidencia, porque esto ayuda tanto a la administración tributaria como a los grupos multinacionales a tomar estas guías para evitar contingencias fiscales. Entonces, lo primero que señalan las directrices en estos 4 aspectos es describir las características económicas relevantes útiles para delinear la transacción. Delinear la transacción, como yo le decía, es partir de los términos contractuales y ver si esos términos contractuales cumplen las funciones respectivas. Y es el segundo paso. Por ejemplo, el contrato puede decir que la tasa para el préstamo puede ser una tasa prime, puede ser una tasa LIBOR, y para los temas de riesgo se puede utilizar el riesgo país de Panamá. Sin embargo, cuando vemos a nivel contable o a nivel estado financiero, vemos que el pago de interés es mucho mayor de lo que dice ese contrato. Entonces, o tiene una garantía que penaliza los pagos de esa entidad. Entonces, partimos de los términos contractuales y después la realidad de la operación. Entonces, aquí hay un punto bastante importante a la hora de las transacciones financieras, es la dinamización precisa de la transacción real. Siempre debe proceder cualquier intento por fijar el precio. Entonces, en el enfoque queremos quedarnos en centro que lo que se busca, la delimitación de la transacción a través del análisis de comparabilidad, es tener un precio, y en el caso de las transacciones financieras, cuál es el precio de la operación, bien sea si es una comisión, si es una garantía o es un préstamo intragrupo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que me permiten a mí determinar ese precio? Las directrices tienen una serie de, como les decía, de guías. Existen diversos ejemplos, como los préstamos intragrupo, el tema de las garantías, que inclusive existe un fallo bastante grande a nivel de una petrolera internacional que incorporó lo del fallo en esas directrices, y el tema de seguro cautivo, que probablemente existan bastantes operaciones de seguro cautivo en Panamá, no solamente en el sector financiero, sino en el sector extractivo, donde pudiese haber ciertas condiciones o ciertas operaciones que permitan evaluar el precio de transferencia cuando una parte relacionada paga un seguro cautivo a cualquier entidad del grupo. El otro tema, como les decía, cómo determinar una tasa de rendimiento libre de riesgo y los ajustes de riesgo. Para eso, yo a ustedes les voy a hacer una serie de preguntas que son las siguientes, y eso lo conversamos, que son los aspectos que deben tomar ustedes en cuenta para el análisis de precio de transferencia. ¿Cómo se determinan las condiciones normales del mercado? Bueno, vemos que en el caso de las transacciones financieras, por lo general las tasas de interés son públicas, bien sean pagando a un proveedor de servicios de tasa financiera privado o a través de los bancos centrales o la superintendencia de bancos. Entonces, ¿cómo determinan esas condiciones de mercado?
Entonces, por lo general, ¿qué haría un tercero en circunstancias independientes? Para eso tenemos que ver cómo hace la banca a la hora de otorgar un préstamo a un cliente. Es lo mismo que debería tomar en cuenta una parte relacionada. Unos aspectos bastante interesantes que dice la directriz de precio y transferencia 2022 es evaluar la calidad crediticia del prestatario. Eso es muy parecido a los que trabajan en finanzas. Lo mismo en los temas de las calificaciones. Es ver si hay una garantía explícita bajo condiciones normales de mercado. No es lo mismo que un grupo pida un préstamo sin el apalancamiento de su casa matriz o una subsidiaria que hacerlo de una manera independiente. Por supuesto que la calificación de crédito independiente, eso nos permite a nosotros determinar la prima de riesgo. Vemos si existe un análisis de apoyo implícito, que es el tema de las garantías, todos estos temas que debemos tomar en cuenta a la hora de análisis de precio de transferencia. Y bueno, por supuesto que hacer los ajustes de comparabilidad en función de los registros de ajuste para funciones específicas de la deuda. Nosotros debemos saber que las dos maneras de financiarse las empresas son deuda y capital. En el caso de Panamá no existe una regla de limitación de intereses con respecto a la acción 4, como es el caso que tiene Costa Rica y otros países de la región. Entonces, eso debemos tenerlo claro a la hora de fijar las tasas de mercado. Y bueno, lo que todos sabemos, inclusive el decreto 390 así lo señala, y la legislación, la identificación de las comparables, siempre a la hora de hacer un análisis de transacciones financieras, debemos evaluar si la empresa que estamos evaluando, es decir, la parte en prueba, tiene préstamos con entidades independientes. Entonces, que por ejemplo, si la empresa de Panamá tiene un préstamo hacia la banca y también tiene un préstamo independiente, preferiblemente se va a evaluar cuánto es la tasa de interés que le prestó el banco por el tema de las condiciones del préstamo. Y bueno, y a través de los comparables no controlados externos, bueno, existe una variedad de temas que podríamos hablar en otros seminarios, como el tipo de moneda, los riesgos que se tienen, y por supuesto aplicar la calificación crediticia, que son las mismas que realizan las evaluaciones de riesgo para, por ejemplo, calificar la deuda de Panamá o la deuda de entidades. Es la misma metodología hace. Ya por último, para darle la palabra fría, uno de los temas que evalúan las directrices y es de mucho riesgo, es que, por ejemplo, la DGI, la Administración Tributaria Panameña, puede verificar si la necesidad que estaba recibiendo el préstamo tenía necesidad de ser flujo efectivo. Entonces, nosotros vimos con el COVID que hubo muchas operaciones de financiamiento de parte relacionada para mantener la operatividad, y todos estos aspectos deben tomarse en cuenta a la hora de realizar el análisis de la delimitación de la transacción. Espero que haya sido bastante concreto con el tema y le doy el base a mi socio. Gracias. Ahora, bueno, para recapitular un poco lo que hemos estado viendo con ustedes. Cuando las directrices se modifican anteriormente en el 2017, después de que habían salido los reportes de las acciones de PEPS en el 2015, es donde vemos una amplia modificación, nuevos capítulos, donde se incorporan los temas de documentación de precios de transferencia, se incorporan las sugerencias, como se habían trabajado hasta el momento, en lo que tiene que ver con el tratamiento de los bienes commodity, lo que tiene que ver también con los intangibles, que ahora vamos a ver ahorita más en detalle. También unas recomendaciones respecto al método de profit split o partición de utilidades, que también vamos a ver. Pero digamos que había que hacer un orden en ese momento para poder incorporar los avances, pero había que seguir trabajando en algunas cosas. El tema de las transacciones financieras que acabamos de ver como se había quedado pendiente en ese momento, no se había podido incorporar en el 2017. Sin embargo, parte de lo que tiene que ver con activos intangibles de difícil valoración, que es lo que estamos viendo ahorita, y lo que tiene que ver con el método de división de beneficios, se había incorporado en el 2017, digamos, para describir qué era un activo de difícil valoración, para describir cuál era la forma de analizar, de hacer el análisis utilizando el método de división de partición de utilidades, pero había algunas cosas que quedaban pendientes, como cuándo se debe aplicar ese método. Y algunos ejemplos prácticos para saber cómo aplicarlo en la práctica. Sobre el tema de intangibles de difícil valoración, había quedado pendiente qué iba a pasar con los temas para evitar los riesgos de doble imposición con este nuevo enfoque. Y un poquito más de
cuándo se debe aplicar esta metodología, cuándo, para limitar la aplicación y no utilizarla de manera no exhaustiva. Entonces, vamos a ver un poco qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de intangible de difícil valoración. Primero, tiene que ser un intangible que sea, el tema de los activos intangibles, antes de empezar con esto, es que a diferencia de, digamos, un bien commodity o de un bien tangible, que hay, digamos, más posibilidad de comparar en el mercado, o las otras metodologías tienen más sentido porque es más fácil ver cuáles son las funciones, activos y riesgos involucradas en la transacción para un activo intangible, y más cuando estamos viendo desarrollos tecnológicos, cuando estamos viendo todos estos temas ahora que vivimos, por ejemplo, en una pandemia, y que vemos que hay desarrollo en cuanto a medicamentos también. Es muy difícil valorar ese bien o pensar cuánto va a valer un bien en el futuro, cuando hablamos de un activo intangible. Entonces, por lo mismo, había que hacer digamos, una incorporación de cómo se analiza específicamente este tipo de transacciones. Entonces, estamos hablando, vamos a ubicarnos en el tiempo, estamos hablando del momento en el que se transfiere ese intangible de difícil valoración. ¿Por qué es de difícil valoración? Primero, son dos factores que lo hacen de difícil valoración y que entre dentro de esta categoría. Uno, que sea único, y con único, la definición que propone la OCDE, o los países de marco inclusivo, que fueron los que al final preparan esta redacción, es que no haya comparables para ese activo en el mercado. O sea, no podemos encontrar comparables. Y lo otro, que sea, que brinde rendimientos futuros, que sea valioso. Es la palabra que se usa. Entonces, para eso, se esperaría que ese activo intangible produzca un gran valor en el futuro, y por lo tanto, es muy difícil con la información que tenemos a nuestra disposición en este momento valorarlo adecuadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que proponen las nuevas directrices es que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, de que, bueno, se selecciona un método en un momento en el tiempo, se analiza la transacción, posteriormente la administración tributaria lo revisa basado en lo que presentó el contribuyente en su estudio, en su informe, en ese momento en el tiempo. Aquí, lo que se propone es que, como es tan difícil valorarlo en ese momento en el tiempo, que se valore basado en los resultados reales de la explotación de ese activo intangible, que se van a visualizar años después. ¿Qué pasa con esto? Estamos hablando, primero, esto no puede ocurrir en cualquier caso. Primero, la administración tiene que demostrar que en ese momento en el tiempo, el contribuyente tenía información que no presentó a la administración tributaria, que hubiera sido útil para saber que ese activo intangible era mucho más valioso de lo que se valoró en ese momento. Primero, digamos que la administración tiene que probar que eso ocurre. Lo otro, que es también, bueno, digamos que hay un umbral permitido del 20% de diferencia entre lo que se valoró en ese momento, o las expectativas de valoración, y lo que realmente ocurrió. Si no pasa ese 20%, entonces no sería justo revisarlo, porque siempre tenemos que considerar que hay un margen de error en los cálculos y que las circunstancias pueden variar hasta un punto razonable. Entonces, digamos que está limitado a eso, pero sí se va a basar ya entonces en los resultados ex post o reales de la explotación de ese activo intangible, cosa que no hemos visto hasta ahora en la práctica en otro tipo de bienes. Siempre tenemos que volver en el tiempo y ver qué había en ese momento que se partió la transacción. Aquí, como es tan difícil saber cuál va a ser su valor en el futuro, vamos a ver lo que ocurrió años después y cuánto realmente produjo ese activo intangible. Entonces, ¿cuáles son los problemas o por qué fue tan difícil incorporar esto en el 2017 y por qué se incorpora hasta ahora en el 2022? Primero, porque había un gran debate y no se llegaba a consenso en el seno de la OCDE sobre qué va a ocurrir con aquellos países, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos un estatuto de limitación que solo permite revisiones de hasta 3 años posterior al hecho imponible. Entonces, ¿qué ocurre en esa situación? Nosotros tenemos suficiente tiempo entonces para hacer esa revisión de hechos que ocurren en el futuro, o del valor de un activo explotado en el futuro. Y lo otro es, ¿qué pasa con los acuerdos para evitar la doble imposición, con los convenios para evitar la doble imposición y los procedimientos amistosos en el caso de que un país tenga, por ejemplo, 10 años en su estatuto de limitaciones y otro país tenga solamente 3 años? No se podría subsanar el riesgo de doble imposición. Entonces, bueno, lo que se hace en esta incorporación realmente es, primero, hacer un llamado, que esto es muy importante mencionarlo, porque más allá de la metodología es este llamado, ¿no?, a que los APAs
a insistir un poco con la implementación de APAs para asegurar o darle certeza jurídica a los contribuyentes en este tipo de transacciones, porque claro que los contribuyentes están preocupados de reabrir periodos muy hacia atrás y de los temas de doble imposición que pueden surgir de este tipo de activos, ¿no? Y el otro punto importante es, digamos que las directrices no pueden obligar a los miembros del marco inclusivo a modificar su estatuto de limitaciones, pero que hacen un llamado a revisar si hay una posibilidad de abrir este compás para transacciones específicamente de este tipo, para asegurar que se pueda solventar el problema de doble imposición a través de los convenios. Entonces, como vemos, un tema un poco complejo y más si consideramos el impacto que tiene también con la acción 14 del proyecto BEPS. Y bueno, el último punto que se trata también en las directrices del 2022, porque son tres temas que se incorporan. El tema que vimos con José de las transacciones financieras, el tema de los activos intangibles de difícil valoración y por último, el profit split o método de repartición de utilidades. Ahora, sobre este método, como les comentaba, realmente no hay mucha variación en cómo es el análisis utilizando el método. Las inclusiones que se hacen en el 2022 realmente tienen que ver con qué transacciones aplican a esta metodología. Porque, bueno, primero es importante recordar lo que mencionaba José. Aquí en Panamá tenemos una jerarquía de métodos. Hay unos métodos que se deben utilizar siempre en primer lugar, que son los métodos de precio comparable no controlado, el método del precio de reventa y el método del costo adicionado. Y por último, si no se pueden aplicar, es lo que dice nuestro código fiscal, se aplicará este método de partición de utilidades o el método del margen neto de la transacción, el que sea más adecuado. Pero recientemente, en el 2017, ya estábamos hablando de el mejor método. No estamos hablando de que primero unos son mejores que otros. No, estamos hablando que hay que evaluar la transacción, delimitarla adecuadamente y ver directamente cuál es el mejor método para esa transacción. Eso todavía no ha sido modificado en nuestra normativa. Digamos que ahorita en el momento, a pesar de las últimas modificaciones de la OCDE, todavía tenemos que pasar por los métodos, los tres métodos que les menciono antes de llegar a este método. Lo que pasa en la práctica con esto también es que hay, entonces, el momento de que, digamos, que se hace un ajuste utilizando una metodología en un país, cuando lo vemos en el país de la contraparte y se utilizó otra metodología que era la más adecuada, volvemos a entrar en este debate. ¿Cuál era el método adecuado? ¿Cómo debe haber sido el ajuste realmente? ¿A quién le corresponde esta utilidad? Volvemos a entrar en problemas con los procedimientos amistosos, que es un tema que estamos viendo mucha presión en la práctica ahorita mismo por parte de la OCDE. Y entonces lo que se hace es limitar la aplicación para asegurar que solamente se utilicen aquellos casos que realmente se debe utilizar y sea mucho más fácil, evitamos conflictos, controversias innecesarias o problemas entre dos países que tienen diferentes opiniones respecto a la aplicación del método. Entonces, ¿cuándo ahora se debe aplicar este método? Primero se limita, interesantemente, a contribuciones únicas y valiosas, o sea que parece estar bastante relacionado con el tema que estamos viendo de activos intangibles o transacción que sea de muy difícil valoración, ya no se puede aplicar o no se debería aplicar para transacciones más rutinarias, como lo llamamos en la práctica, que se pueden valorar con un método unilateral, como son los otros métodos que utilizan márgenes. Entonces, las contribuciones deben ser únicas y valiosas, uno de los motivos por los cuales yo recurriría a este método. El otro, que las actividades realizadas por las partes tengan un alto grado de integración. Si yo no puedo segmentar lo que hace una de las partes y lo que hace la otra, para decir, buscar los comparables a cada una de ellas por separado en el mercado, entonces tal vez tengo que utilizar esta metodología porque es la que me permite dividir la utilidad conjunta que generaron las partes y dividirla en función a lo que cada una aportó para el desarrollo, digamos, de ese activo intangible, ya que más o menos se refiere a este tipo de transacciones, ¿no? Y lo otro que tiene que ver mucho que ver con las actividades realizadas son que se compartan riesgos relevantes. Si las partes, digamos que pareciera que su función no fue tanta, pero al final, si hubiera salido algo mal en el desarrollo de un intangible, una de las partes hubiera tenido que cargar con ese riesgo, de repente debe ser remunerada adecuadamente. Todo salió bien, no se le remunera, sino con una remuneración limitada. Pero si hubiera salido mal, hubiera tenido que cargar con el riesgo. Entonces, lo justo es que se tome en consideración lo que aportó esa parte y por eso tal vez el método es más adecuado que un método unilateral.
Entonces, bueno, también un poquito vemos la metodología ya aplicada, se incorporan también ejemplos, que es un poco lo que les estoy comentando, un poco que tiene que ver con los activos intangibles, con el desarrollo de los activos intangibles, porque el método de Hard to Value Intangibles que les comentaba tiene que ver con la transferencia de un activo probablemente ya desarrollado. Aquí ya vemos un poquito más el desarrollo del intangible mismo. Entonces, con eso creo que completo el tema de partición de utilidades. No sé si quieres mencionar algo un poquito más. Creo que ya abordamos todos los temas, por supuesto, los presentes. Hablar de esto nos llevaría 2 o 3 días, hablar de cada uno, una semana, por ejemplo, de todos los aspectos. Aquí lo que debemos tener en cuenta, sobre todo en esta época de cumplimiento de transferencia, donde la DGI ha venido siendo bastante activa, casualmente haciendo requerimientos de información ante la presentación del informe, que existen que tanto la administración tributaria y los contribuyentes, que claro, así como el de Panamá, deben tomar presente a la hora de aplicar estos métodos o este análisis de las operaciones, dado que pueden tener riesgos fiscales de no tomar en consideración, sobre todo la delimitación precisa de la transacción que ya está incorporada en el 2017. Y yo creo que, bueno, siempre en estos sesiones de Anchan, que bueno, en este momento estamos en modalidad híbrida, los que están acá están disfrutando del almuerzo. La sesión de preguntas y respuestas, Federico, no sé si tenemos preguntas, estamos a la hora de cualquier tema y ustedes si tienen preguntas, respuestas, las hacemos nosotros, ¿no? Comentarios. Creo que pueden hacer sus preguntas abriendo el micrófono o simplemente escribiéndolas en el chat si alguien tiene algo. Bueno, o no se entendió nada o todo quedó muy claro. Y me inclino por la segunda. Sí, pero lo interesante de estos aspectos es que, bueno, existen nuevos análisis que existen bastantes diferencias con lo que se inició en el Código Fiscal de Panamá desde 2010, con el 762G del Código Fiscal, también uno lo puede ver con clientes y amigos que están en empresas C, tomar en cuenta todos estos temas de transacciones financieras y de atribución de partición de utilidades. Panamá tiene un régimen de propiedad intelectual de Ciudad del Saber, donde pudiese realizarse este enfoque y, bueno, veremos que no es la práctica. Creo que no tenemos preguntas, Juan. No hay preguntas aquí tampoco en la sala. Ahorita ya pueden habilitarlo. Bueno, solamente para agregar que tengamos presente que lo que tiene que ver, como en nuestra norma está incorporada las directrices de precios y transferencia como referencia técnica y todas las que las sustituyen, o sea, todas las modificaciones se van incorporando automáticamente. Lo que tiene que ver con transacciones financieras, no existe una guía precisa en nuestro código fiscal, lo que significa que automáticamente este análisis que se está presentando en el 2020, las nuevas directrices, debe ser utilizado y puede ser utilizado por los contribuyentes a partir del periodo fiscal 2022 en adelante. Y no se espera modificaciones entonces de las normas. No, bueno, ese es el tema de las transacciones financieras, una pregunta. Lo que tiene que ver con los métodos sí es modificado para incorporar primero que se puede utilizar cualquier método siempre y cuando sea el mejor para la transacción analizada y no mantener esa jerarquía de métodos, y para incorporar también estas condiciones de cuándo debe utilizarse que no están ahorita en la norma. Si se trata de un intangible muy valioso, se trata de transacciones altamente, de operaciones altamente relacionadas entre las partes, o se trata de riesgos altos entre las partes también. Y lo último que tiene que ver con activos intangibles de difícil valoración. Realmente el análisis no está limitado en lo que está en el Código Fiscal, pudiera utilizarse el análisis. El problema va a ser el tema del Estatuto de Limitaciones, habría que ver cómo en la práctica se va a llevar, si se va a revisar para este tipo de transacciones, porque nosotros tenemos convenios suscritos con otras jurisdicciones, hay que ver cómo entonces se va a responder a los temas que puedan surgir del procedimiento. Entonces, esperando modificación a la ley que no se puede asamblea. Debería. Sí, bueno, al final no
Era lo que hemos hablado, o sea, de repente los esquemas, por ejemplo, de transacciones financieras, que por ejemplo para el 2017 podría estar en cumplimiento, en el 2022 o 2021, existen ciertos riesgos que la administración pudiese, por ejemplo, desconocer las primas, por ejemplo, por pagos de garantías o seguros cautivos, dado que no cumplen esto que está en las directrices y como establece el Código Fiscal. Nosotros consideramos que bueno, a 10 años, a más de 10 años, que se incorporó la normativa de precio de transferencia de Panamá, yo creo que es momento como que replantear y decir ciertas cosas porque pudiese crearse riesgos fiscales innecesarios por los temas interpretativos entre el enfoque del Código Fiscal con el de las directrices 2021. Bueno, si no hay preguntas, procedemos a dar por cerrada la presentación del día de hoy, la cual será subida al servidor de mensaje de YouTube, Tapchal en Panamá, para referencia futura. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.